personas increíbles de la internet. Hoy en microbiología en esquemas vamos a ver parásitos. Vamos a arrancar con generalidades de parásitos y ya les aclaro, parásitos es como una bolsa de gatos. Yo ya les dije eso, pero los parásitos pueden ser microscópicos, macroscópicos, son una locura. Así que vamos con calma, si necesitan parar el video, paren el video, si necesitan repetirlo y volver a verlo, vayan a verlo de 20 veces hasta que les quede bien claro todos los parásitos. Generalidades de parasitología. Bien, ¿qué es un parásito? Un parásito es todo ser vivo que habita la superficie al interior de otro ser vivo, del cual obtiene sus sustentos nutritivos o el ambiente necesario adecuado para su desarrollo y o multiplicación, y el cual puede o no producir daño. Bien, entonces acá tenemos 3 fotitos de parásitos. O sea, es un bicho que vive adentro de otro bicho y de ese primer bicho le obtiene toda su comida, su medio necesario o lo puede lastimar. Entonces vamos con calma. Es un ser vivo, o sea, es distinto de los virus y es muy parecido a todo lo que son bacterias y hongos. Bien, habita la superficie al interior de otro ser vivo. Entonces tiene que ser un ser vivo que está acoplado a otro ser vivo, por ejemplo, un humano, del cual obtiene sus sustentos nutritivos, o sea, que obtiene su comida, puede ser que se esté alimentando de la comida que come el humano o, por ejemplo, de la sangre del humano. Y obtiene el medio necesario adecuado para su desarrollo. Entonces, necesito tener comida, necesito tener el medio ambiente necesario y obtengo todo eso de otro ser vivo. Entonces, básicamente es como alguien que está dentro de tu casa comiendo tu comida, obteniendo todo el calor de tu casa, usando tu calefacción, usando tu electricidad. Pero bueno, en vez de estar en tu casa, está en tu cuerpo. Y hay distintos tipos de parásitos. Tenemos acá una fotito de un parásito microscópico que me encanta, que va a estar acompañándonos todo el tiempo, que es la giardia. Bien, adentro de lo que es parasitología hay 2 conceptos muy claves que tenemos que tener en cuenta, que no hay vacunas, no hay ninguna vacuna que podemos usar para ninguno de los parásitos, no hay una forma de prevenirlos desde antes, no hay una prevención primaria de lo que son las parasitologías. Y tampoco sirve la cloración del agua. Hay muchos para las bacterias, por ejemplo, usamos cloración del agua, pero para muchos parásitos sobreviven a la cloración del agua. Sus huevos sobreviven a la cloración del agua. Entonces, no todos los parásitos son eficaces con la cloración del agua. Ahora vamos a hacer unos conceptos básicos que necesitamos saber para poder hablar. Ya hablamos de qué es un parásito, que es un ser vivo que habita otro ser vivo. Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser un parásito? Lo que son las ventajas de ser un parásito es porque obtiene la protección del medio externo, tiene la previsión de maquinario de síntesis nuclear, por ejemplo, de huésped, también tiene la mayor disponibilidad de metabolitos y nutrientes, tiene mayor potencial reproductivo y aumentan la biomasa, o sea que pueden crecer, pueden reproducirse, tienen más fácilmente todos los nutrientes que necesitan. Y tiene esa protección del medio ambiente. Por eso los parásitos son parásitos. Porque no pueden sobrevivir en un medio y necesitan estar adentro de otro ser vivo para poder seguir viviendo. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de ser un parásito? Tenemos todo lo que es la exposición a los mecanismos de resistencia de huésped. Vamos a tener todo un mecanismo mecánico para intentar echar ese parásito o también un mecanismo inmunitario. Por ejemplo, la inmunoglobulina C son mecanismos inmunitarios para parásitos. Hay una pérdida de la dependencia genética de la síntesis, de la multiplicación o del metabolismo de ese parásito. Entonces, por ejemplo, si un parásito empieza a ubicarse adentro de un ser vivo, después no va a poder vivir solo en la tierra como hacían sus antepasados. Necesita sí o sí, por sus mutaciones, vivir adentro de los hospederos. Y por último, que si muere nuestro huésped, nuestro parásito muere. Por ejemplo, tengo muchas ascaris y esos ascaris se reproducen de tal forma que ocluyen o hacen una obstrucción en el sistema digestivo de nuestro paciente y lo llevan a la muerte. Significa que esos parásitos no van a lograr más vivir adentro de ese humano porque ese humano se murió. Entonces probablemente mueran adentro del humano. Bien, para explicar todo lo que son las parasitosis y simbiosis que tenemos acá a la izquierda, primero vamos a pensar en las hormigas.
Por ejemplo, las hormigas, las abejas hacen colonias. ¿Y qué son las colonias? Las colonias son varias unidades de abejas, varias unidades de hormigas, por ejemplo, que conviven entre ellas y son dependientes unas de las otras. Ya, por ejemplo, una manada, por ejemplo, de los leones, son sociedades que conviven y mantienen su individualidad. O sea que si un león se queda perdido en la jungla, puede sobrevivir solo. Y esas son asociaciones homoespecíficas, o sea que son animales de la misma especie. Después tenemos asociaciones que son heteroespecíficas, que son las simbiosis. Simbiosis hablan de individuos de distintas especies. Podemos tener distintos tipos de simbiosis que pueden ser benéficas o no a todos. Por ejemplo, los mutualismos. Los mutualismos son benéficos a los dos. Y de ninguna forma un animal o planta puede sobrevivir sin el otro animal o planta. Si no están coexistiendo, no van a sobrevivir ni uno de los dos. Ahora, los comensalismos no son obligatorios y son más benéficos para uno que para el otro. No hay una dependencia fisiológica de ninguno de los dos y por lo tanto pueden sobrevivir sin el otro. Pero si están juntos, uno de los dos se beneficia muchísimo más y sobrevive y se reproduce muchísimo mejor. Ahora, el parasitalismo. Ahora, el parasitismo o la parasitosis, como está acá, es una forma de simbiosis. Por eso explicamos esa simbiosis antes. Es una asociación que tengo un parásito que puede o no causar daño al huésped. Es un beneficio, pero es unilateral. O sea, solo beneficia al parásito, no beneficia al huésped. Y puede ser facultativo, accidental o obligatorio. La mayoría de los parásitos que vamos a ver en medicina son obligatorios o accidentales. Los facultativos pueden o no vivir adentro de sus huéspedes o pueden vivir solos en el mundo. Ahora, los obligatorios sí o sí tienen que estar adentro de huésped para sobrevivir y los accidentales en realidad tienen que estar adentro de un huésped, pero se equivocan de huésped. Por ejemplo, tendrían que estar viviendo dentro de un perro y están viviendo dentro de un humano. Entonces, como que se confundieron de huésped y no logran sobrevivir. Como ya les adelanté un poquito. Bien, el huésped definitivo es el que tiene el parásito en el estadio adulto, para lo que son los helmintos, y el que produce la reproducción sexuada, en el caso de los protozoarios. Por ahora, anótenlo así, que el definitivo es el estadio adulto de los helmintos y la reproducción sexuada de los protozoarios. Más adelante lo vamos a ver y cuando veamos todos los ciclos de los parásitos los van a entender. Los intermediarios son los huéspedes que tienen los parásitos helmintos en su forma larvaria o tienen la reproducción asexuada de los protozoarios. También anótenlo y después lo vamos a entender bien. Ahora, los huéspedes accidentales son huéspedes que en realidad no deberían tener ningún parásito, pero ese parásito cayó y llegó ahí de alguna forma, sin que estuviera realmente en el ciclo del parásito, pero se infectó. Distintos parásitos van a tener distintos ciclos de vida. Por un lado tenemos los monoxenos, ciclos directos, en el cual tengo un bicho que va a entrar a un huésped y va a salir de ese huésped al medio ambiente. Eso sería todo el ciclo. Los heteroxenos, que son ciclos indirectos. O sea, tengo un bicho que va a dar muchas vueltas, sea por el ambiente, sea por dentro de un o más huéspedes. Eso es, más que nada habla de helmintos que tienen estadios larvarios y se va madurando o no. Y los protozoarios pueden tener varias formas infectantes. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a cada una de las clasificaciones de los parásitos. Los protozoarios son organismos unicelulares, eucariotas, por ejemplo, por lo tanto van a tener núcleo, cariosoma, endoplasma, pueden tener flagelos y acá tenemos tres tipos distintos de protozoarios en esa imagen. Tenemos esos que tienen muchos pelitos, ven que tienen como cilias, tenemos ese que tiene dos flagelos y tenemos ese que es como más parecido a una ameba. Son muy chiquitos, o sea que solo vamos a poder verlos por microscopio y la mayoría pues anaerobios facultativos, metabolismo de hidratos de carbono, glicólisis fermentativa. Pueden tener pseudopodos, pueden tener cilios, pueden tener flagelos y eso vamos a ir viendo con cada uno de los bichos. Poseen dos formas de vida, los trofozoitos y los quistes. Los trofozoitos son las formas que causan la patogenia, producen la lesión al huésped. Más lábiles, o sea, es más fácil de matarlos, son móviles,
son metabólicamente activos y son la etapa del ciclo del parásito que son reproductivos, o sea que cuando se multiplican. Y los quistes son la forma de resistencia, son la forma de transmisión, van a ser como un huevo del protozoorio. Son inmóviles y no tienen ni metabolismo ni función reproductiva. Los protozoarios van a clasificarse por su forma de locomoción, como les demostraba acá los cilios. Bien, ahora sigamos con los elementos. Son organismos complejos, o sea, son clasificados por diferentes morfologías. Van a ser macroscópicos y lo vamos a poder ver en tamaño real. No vamos a necesitar un microscopio. Pueden ser plateomintos, nematomintos y pueden tener distintas estructuras. Pueden ser aplanados, pueden ser más redondos como los gusanitos. Y vamos a organizarlos dependiendo si son plateomintos, si son nematomintos, si son cestodos. Vamos organizándolos dependiendo de esas estructuras. También pueden ser una estructura única o pueden ser varios cortecitos chiquititos de varias estructuras que estarían pegoteadas entre sí. Adentro de esos lo vamos a organizar dependiendo de cómo es el formato de su cabeza, de sus proclotides grávidas, por ejemplo, y sus huevos. Como son macroscópicos, vamos a tener una respuesta inmune distinta de las que teníamos para los microscópicos. O sea, la severidad del daño que causan esos parásitos macroscópicos va a depender de la carga parasitaria. Muchos de los parásitos macroscópicos nos van a parasitar de forma masiva, o sea que voy a tener muchos parásitos dando vueltas en el organismo y eso es lo que nos va a aumentar la severidad del caso. La mayoría de los helmintos van a tener un dimorfismo sexual, o sea que la hembra y el macho van a ser distintos y la mayoría de los casos necesita una hembra y un macho adentro del organismo para poder tener la reproducción sexuada. Y normalmente tienen 3 estadios. Un adulto que puede ser hembra o macho, un huevo que puede ser maduro, inmaduro, y un estadio larval, que pueden ser en realidad varios estadios larvales, pero un momento larval en el cual es inmaduro y no puede hacer la reproducción sexuada. Y al ser tan macroscópicos y ser multicelulares, van a tener una especie de simetría bilateral. O sea que si lo cortamos acá en el medio, van a tener una simetría morfológica. Son seres móviles en su mayoría, la mayoría tiene una cierta musculatura, un sistema nervioso precario, en el cual lo permite moverse adentro del cuerpo humano. Su organización va a ser los helmintos, y los helmintos van a dividirse en plateomintos, que son los aplanados, que van a ser acelomados y van a ser hermafroditas, y después, por otro lado, los nematemitos. Los nematemitos son cilíndricos con una cavidad dentro de ellos y son dicoicos, o sea que tienen 2 sexos diferentes separados, como habíamos dicho, tienen hembras y machos. Y tienen un aparato digestivo completo. Ya los plateomintos se van a por su vez dividirse en cestodes y trematodes. Los cestodes son segmentados, como por ejemplo las tenias son cestodes, y los trematodes no van a ser segmentados, es un único, como si fuera un único pedazo de ser. Suelen tener esa forma de hoja que vemos acá. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de vectores. En realidad los vectores no son bien parásitos, pero los incluimos en la parte de parásitos y los voy a poner una breve introducción acá porque en algún momento los tenemos que estudiar y si no se quedan medio colgados. Bien, vectores son los transportadores, los que permiten la transmisión de una enfermedad. O sea, no es el problema en sí, pero de forma epidemiológica y de forma fácil, si controlamos el vector, controlamos la enfermedad. Como por ejemplo el dengue, el chikungunya, el zika, se controlan a partir de controlar el mosquito. Como por ejemplo, acá tenemos una vinchuca, que es el nombre común de Trematodes infestans, que es el vector biológico de la enfermedad Chagas. Y aquí tenemos una mosca de cocina común que la clasificamos como vector mecánico. ¿Y qué es eso de vector biológico y vector mecánico? Bien, el vector biológico es algún bicho
que el parásito, el virus o lo que sea necesita entrar a ese vector, pasar por sea su sistema digestivo o su interior y necesita estar adentro de él para pasar por algún estadio físico. Por ejemplo, en el dengue, en el virus del dengue, necesitamos que los mosquitos inoculen ese virus en nosotros. Y esa es la forma de transmisión del virus. Ahora, y los vectores mecánicos, en realidad, lo único que voy a hacer es usarlos como si fuera un colectivo, un auto que me lleve de un lado a otro. Voy a poder grudarme en sus patitas o grudarme en su cuerpo y eso me lleva de un lado a otro. Entre los vectores mecánicos podemos mencionar las moscas, las cucarachas, las hormigas, los propios mosquitos pueden funcionar de vectores mecánicos y nosotros mismos funcionamos de vectores mecánicos si no lavamos bien las manos. Ahora, vectores biológicos son más especie específico serían, porque por ejemplo, para la vinchuca siempre va a ser el mal de Chagas. Por ejemplo, no todos los mosquitos van a transmitir el dengue, sino solamente la Aedes aegypti. Entonces es como mucho más específico lo que es el biológico. En cuanto al mecánico es simplemente cargarlos. Espero que les estén sirviendo esos videos de micro y estoy muy contenta de poder hacerlos, así que aprovechen mucho todo lo de parásitos porque es un bardo y les voy a dejar abajo el link del CDC, que es donde yo sugiero que bajen los ciclos de los parásitos, y también el link de la bibliografía, que es El Botero, que es un libro muy bueno. Y espero que les sea muy leve con parásitos porque es mucho. Todos subestiman parásitos y en realidad hay una de las partes más pesadas de micro.